Muy bien, buenas noches, saludos a todos. Yo soy Federico Buendía Izquierdo, tengo 75 años y he sido administrador profesional de condominio en la práctica en Puerto Rico durante 25 años y a eso sumándole 11 años más estudiando el fenómeno de los condominios en el estado de la Florida. Hoy es 16 de agosto del 2020 y son las 9:58 de la noche. Me dirijo a ustedes en esta ocasión porque desde que empecé a meterme en la página de la Asociación de Titulares y contestar algunas de las preguntas que hacían los titulares allí reunidos, y el hecho de que eso me volvió a entusiasmar o a embollar con lo que siempre ha sido mi pasión desde que entré en el campo de la administración de los condominios. Y entonces, al darme cuenta de la necesidad de información para que a través de esa información llevada a la práctica, los integrantes de la Asociación de Titulares en específico, pero en general todos los dueños de apartamentos en Puerto Rico, en condominio, pudieran comenzar a ejercer su propia discreción respecto a lo que hay que hacer con la legislación y la reglamentación de los condominios en Puerto Rico, para que este proyecto de vida, de cambiar lo que antes eran las casas terreras por las casas ahora en sándwiches, pudiera o pueda resultar exitoso. Pues entonces hay que considerar que no solamente de una parte hay que tener información de cómo es que funciona la cosa y qué es lo que hay que hacer para que funcione la cosa. Y para eso pues está toda la teoría, el conocimiento de todo lo que es administración y el conocimiento de lo que vienen a hacer entonces lo que yo he dado a llamar los marcos de referencia, sean de referencia de leyes, de reglamentación, de jurisprudencia, sea también de principios básicos de administración, sea de conceptos de ingeniería, de contabilidad, de auditoría. Esos son los marcos de referencia. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo como titulares, primero que nada, y los que somos administradores, preferiblemente como agentes administradores, o sea, como mandatarios, una serie de acciones, de actos, de proyectos, de esfuerzos para tratar de conseguir, obtener lo que pone por escrito el legislador cuando dice que son los propósitos por los cuales se aprueba la ley de condominios de Puerto Rico. Y para estos efectos, y ya lo he dicho en varias ocasiones, yo estoy proponiendo hacer unos conversatorios. Pero unos conversatorios en que, a diferencia de los que se conocen por ahí, donde por lo general un moderador invita y entrevista y permite desahogarse y abundar a un experto en una u otra materia, y luego de eso los participantes presencialmente o remotamente hacen sus preguntas y el experto, con la ayuda y la cooperación del moderador, pues va contestando esas preguntas. Eso es lo que se entiende generalmente por un conversatorio. La gente va a conversar, pero más que nada en los conversatorios típicos, generales, lo que se hace es que se va a escuchar a un experto conversar él solo, ahí al frente, con el moderador.
Pero a diferencia de ese estilo de conversatorio, lo que yo pretendo hacer, lo que yo propongo hacer y lo que yo voy a hacer, esperando guiarlos a ustedes, a que ustedes aprendan y tratando en todo lo posible de yo hacerme innecesario dentro de un periodo de tiempo X, en cuyo periodo de tiempo X usted tiene que haberse desarrollado. Lo que yo pretendo hacer es que, a manera de ejemplo, imagínese en lo que sería el concepto de un gimnasio con un entrenador personal. Imagínese que usted va al gimnasio y cuando usted llega, usted saluda a su entrenador personal. Entonces su entrenador personal se pone a hacer todos los ejercicios que en realidad debiera estar realizando usted y llevar a cabo toda una serie de otras cosas como someterse a una dieta, a cambiar una actitud mental, pero eso es el entrenador personal allá, es el que está haciendo todo eso, mientras que usted, que es el que quiere cambiar su apariencia física, sus destrezas, lo que sea, usted se queda quieto mirando lo que hace su entrenador personal. Ese es el tipo de conversatorios que por lo general se ha dado hasta el presente. Lo que yo pretendo hacer, y estoy a las órdenes a los que se me quieran unir en ese propósito, es unos conversatorios en los que conversen, discutan, debatan, piensen, reflexionen, consideren, trabajen en equipo, hagan unas presentaciones, unos proyectos en PowerPoint o como un discurso, un speech o como ustedes lo quieran hacer al resto de los compañeros de qué es lo que ustedes han aprendido sobre este u otro aspecto en particular de lo que es la administración de los condominios o de lo que es la administración en una u otra organización y mediante cuyas destrezas adquirirlas de esa manera, usted haciendo los ejercicios y usted sometiéndose a la dieta, esto pues usted pueda manejar la administración de un condominio como miembro de junta de directores o como administrador y que pueda realizar o resolver problemas con unas u otras administraciones. Con esto estoy dando un pequeño anticipo porque en muchos casos un condominio es un pueblo grande, aunque en la mayoría, en la generalidad de los casos, un condominio es un pueblo pequeño, pero es un pueblo. Y los pueblos necesitan de casa alcaldía, y los pueblos necesitan de asamblea municipal, y los pueblos necesitan de todas esas cosas, y como necesitan de todas esas cosas, y un condominio es un pueblo, pues el condominio tiene que hacer eso, tiene que atender esas cosas, y tiene que tener una administración pública, de la cosa pública, una administración de la cosa pública, lo que es lo comunal. Y me he estado devanando los sesos durante todo este tiempo, discutiendo y peleando conmigo mismo. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer en los conversatorios? Porque esta gente está entusiasmada. Y yo sé muchísimo, yo creo, y no es que me esté dando el bote o que me falte la modestia, pero es que es una realidad. Pero el problema no es ese, el problema es cómo ayudar a todas estas personas a que adquieran un conocimiento, pero que lo adquieran por sí mismas. Porque ese es el conocimiento mejor aprendido. Y con ese conocimiento aprendido de esa manera, cuando usted se tenga que enfrentar en cualquier momento a cualquier otro asunto, usted lo va a manejar excelentemente bien, sea la administración de su comunidad en condominio, o sea la administración de su pueblo, o la administración de su ciudad, o la administración de su país, de su islita de Puerto Rico.
Porque ya está bueno de que nos estén cogiendo de zángano y que nos estén explotando y que nos estén robando, como lo están haciendo. Porque como los condominios son unos microcosmos, o sea, todo lo que hay en la sociedad puertorriqueña, todo lo que se maneja y cómo funciona la sociedad puertorriqueña, usted la ve en micro en su comunidad en condominio. Y entonces, debido a eso, pienso yo, que si aprendemos a manejar el micro y lo resolvemos, nosotros como pueblo vamos a poder manejar el macro y resolverlo. Final y definitivamente. Está bueno ya. Se acabó. Y entonces he estado viendo y estudiando y leyendo y haciendo searches en la internet. Y una de las cosas de que vamos a utilizar, vamos a aprender a utilizar y va a ser nuestra herramienta para esa adquisición e incorporación de conocimientos, es lo que se llama un portafolio. Entiendo que ustedes pudieran estar familiarizados con el concepto porque un portafolio es pues una colección de fotos de un señor o una joven, una señora que se dedica a hacer fotografía. Pues mira, esta es la calidad de mi trabajo de fotografía. ¿Ah? De igual manera, un delineante, un arquitecto, pues su portafolio va a ser evidencia visual, gráfica, de los diseños que ha hecho, de los planos que ha dibujado, de las construcciones que ha llevado a cabo. Y así, etcétera, y etcétera. Y en el caso de ustedes titulares, inversionistas en sus unidades en condominio, más que consumidores, ustedes van a utilizar un portafolio digital para capturar, manejar, procesar, reflexionar, discutir, debatir y final y eventualmente hacer una presentación de cada uno de los aspectos o de las áreas o de los capítulos o lo que usted quiera que están envueltos en la administración de condominio. Y de esa manera, y les voy a dar a ustedes no solamente la oportunidad, el privilegio, les voy a dar a ustedes que se requieran a ustedes mismos estudiar y leer y familiarizarse y embotellarse todo lo que haya que hacer, porque si no ustedes no van para ningún sitio. Y sus adversarios, que son los políticos, y entre ellos, y desafortunadamente, y para deshonra de la clase legal, hay una serie de individuos que están masacrando el derecho para engordarse el bolsillo a costa de ustedes. Y eso lo tenemos que parar. Y lo vamos a aprender a parar en estos conversatorios que yo voy a empezar a hacer con ustedes. Bueno, muchas gracias. Esténse pendientes que vamos a continuar dándoles estos pequeñitos bits and pieces antes de meternos en el meollo de lo que tenemos que aprender. Bueno, pasen muy buenas noches.